Ojalá. Primero, muchos compañeros, nosotros vamos a exponer el punto 3.1, que es la naturaleza de la luz. Primero vamos a comenzar con qué es la luz. La luz es una energía electromagnética, ¿no? Tiene dualidad de onda-partícula. Se comporta como onda, descrita por las teorías de Maxwell, y también como partícula que se manifiesta como fotones. Y bueno, la energía del fotón la vemos en la siguiente fórmula, E igual a H por V o igual a H por C sobre lambda, donde H sería la constante de Planck. ¿Sí? Ahora vamos a ver la teoría corpuscular de la luz. Vamos a hablar de lo que hemos mencionado de los fotones. La luz está hecha de fotones, entonces estas son pequeñas partículas que no tienen masa ni carga y por lo mismo viajan a gran velocidad y pueden aparecer o desaparecer. También podemos imaginar que una partícula como un fotón, cuya masa de reposo es extremadamente pequeña y cuya velocidad es extremadamente grande, tendrá un momento y una energía finita, ¿no? Entonces, también aquí se ve una imagen de estos. Cuando son absorbidos o emitidos en cantidades, vemos que se llaman cuantos de energía. ¿Sí? Ahora vamos a ver una comparación con diferencia de fotones y electrones. Vemos, por ejemplo, la comparación donde los fotones no se conservan, mientras que los electrones se conservan así. La interacción también es que no interactúan entre sí, mientras que los electrones se así. Su estadística cuántica de los fotones es en base a Bose-Einstein, mientras que el de los electrones es de Fermi-Dirac. Y bueno, la masa repósica eléctrica es cero, ¿no? Y la velocidad, bueno, en el vacío es a la velocidad de la luz. Ahora también vamos a hablar de lo que es la teoría de ondas de luz. Bueno, la luz también se puede comportar como una onda, ¿no? Como cuando nosotros tiramos una piedrita en lo que es el mar, entonces ahí se refleja, ¿no? También vemos que se describe como onda electromagnética transversal en la ecuación de Maxwell que vamos a mostrar ahí. Y bueno, también la velocidad de propagación, que sería V igual a la velocidad de luz sobre N. Y el campo eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí. Y la dirección de propagación. Hablando de la superposición de paquetes de ondas, ¿qué es una superposición de paquetes de ondas? Es cuando juntamos dos ondas y se pueden formar una onda más fuerte o se cancelan entre sí, ¿no? Entonces la luz viaja en grupos llamados paquetes de ondas, como trenes de energía. El principio de superposición sería la suma de dos ondas de frecuencia de diferente fase y amplitud que producen una nueva onda, ¿no? La interferencia resultante vendría dada por la siguiente fórmula y también se observan batidos si las frecuencias son ligeramente distintas. También vemos la velocidad del grupo definida donde W es la frecuencia angular y K es el número de grupos. La interferencia. Con respecto a la interferencia, entendemos que son cuando dos ondas de luz se combinan y bueno, puede haber zonas más oscuras o brillantes, ¿no? En este caso, la condición para interferencia constructiva se da por la siguiente fórmula, igual a M por lambda para franjas brillantes, y para la interferencia destructiva sería M más 0.5 por lambda para franjas oscuras. Sí. La división del frente de onda y amplitud. En el frente de onda, bueno, tenemos el experimento de las dos rendijas, mientras que en la amplitud sería algo como los colores de las ondas. Sí. Bueno, dentro del frente de onda, como he mencionado, está el experimento de Young, donde son dos rendijas iluminadas por una fuente coherente, produce franjas brillantes y oscuras según diferencias de fase, y está dado por la siguiente fórmula 2pi por D1 menos D2 sobre lambda. Las condiciones son fuentes coherentes, longitudes de ondas singulares y amplitudes comparables. Siguiente. Dentro de lo que es la amplitud, bueno, como ya lo mencioné, son las burbujas de carbón, películas de aceite, y la luz se refleja en ambas superficies de una película delgada. Es interferencia constructiva y destructiva según grosor y ángulo de incidencia, y la condición del reflejo sería dada por la siguiente fórmula D igual a lambda sobre 4 y N2 igual a la raíz de N1 por N3. Ahora las empresas, la interferencia, vemos que utilizan interferencia para medir con precisión. Los espesores de películas son muy pequeños. Los tipos son Michelson y Fizeau. Michelson trabaja en la edición de amplitud, mientras que Fizeau en la evaluación de superficies delgadas. El patrón de interferencia daría lo que es información óptica del sistema. Ahora aquí, bueno, no se puede mostrar mucho, pero aquí vamos a explicar cómo funciona el Fizeau, ¿no? Donde vemos la fuente de luz mostrada directamente, que es la luz que pasa a través del lente colimador L, que sería el de acá. Y la luz incide sobre una película delgada T, que vendría a ser la que está acá. Y parte de la luz refleja en la parte superior de la película y parte en la interfaz con la superficie, que sería esta. No se ve muy bien. Y este patrón se observa mediante un aparato de sistema de detección A, que está en la parte superior. Siguiente. A continuación vamos a hablar un poco sobre lo que vendría siendo la difracción. Y nosotros podemos apreciar este fenómeno en muchos ejemplos. En el texto se nos menciona explícitamente dos ejemplos. El primero de ellos es el caso de un objeto opaco que se interpone entre un haz de luz y una pantalla. Si realizamos este experimento, nosotros vamos a poder percatarnos de que la sombra que proyecta este objeto que se interpone entre la pantalla y el haz de luz no es completamente nítida, no es completamente negra, sino que aún en la sombra podemos ver algo de luz presente.
El siguiente ejemplo es la luz emergente de una pequeña apertura. Si nosotros proyectamos luz y solo dejamos una pequeña apertura para que esta pase por ella, vamos a percatarnos de que no pasa directamente, sino que aún así se refleja en distintas direcciones. Quise poner un ejemplo un poco cotidiano, ¿no? Que vendría a ser la luz irradiada por los faros de los autos a través de la niebla. Como bien sabemos, la niebla al final son partículas de agua, es decir, esas partículas permiten que los haces de luz se difracten en distintas direcciones. Bien, también podemos decir para determinar la disposición que tienen los átomos y la estructura del cristal o la figura que se esté interponiendo entre esta, nos basta con analizar el ángulo y la intensidad. También podemos mencionar que dada la separación entre los átomos, ya que la separación entre los átomos suele ser extremadamente pequeña, a esta separación entre los átomos se le denomina constante de Red. Si esta separación es extremadamente pequeña, entonces la longitud de onda es directamente proporcional. También va a ser extremadamente pequeña en este caso. Es por esto que utilizamos lo que vienen siendo los rayos X, ¿no? Y un ejemplo de esto vendría a ser la electroscopia de difracción de rayos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar de la teoría básica de la difracción, que es la de Huygens y Fresnel. Esta teoría es la más potente, ¿no? Y la más aplicada cuando se trata de problemas en objetos de medición óptica, ¿no? Esta teoría nos menciona que un punto de frente de onda va a ser parte de una perturbación secundaria. Esto va a generar ondas, ondículas esféricas que se van a propagar en varias direcciones, y estas a su vez van a ser una perturbación entre sí. Y al final estas ondículas esféricas se van a superponer para formar un nuevo frente de onda. Como bien sabemos, las imágenes, cualquier objeto, siempre van a tener algunos efectos, ¿no? Si nos miramos con un lente o a través de un telescopio. Es por ello que sufren de lo que llamamos una distorsión. Eso se puede deber a tres cosas distintas: difracción, aberración o ruido óptico. En este caso nos estamos basando más en la difracción porque es de lo que trata el texto, pero también es importante mencionar que se puede dar por estos otros dos factores. Bueno, en 1834, Airy en específico fue el primero que calculó la imagen difractada. Para esto, él realizó un experimento que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Mientras tanto, voy a explicar la fórmula. Esta fórmula nos indica que para una difracción en una apertura circular de un diámetro d, el ángulo alfa, que vendría a ser entre el primer máximo medido desde el centro y el primer anillo oscuro, vendría dado por la siguiente fórmula, que es el seno del ángulo entre el primer máximo y el primer anillo oscuro es igual a 1.22 por lambda, que vendría a ser la longitud de onda de la luz, sobre d, que es el diámetro. Además, ella afirmaba que el 84% de la luz se encontraba en el punto céntrico de la luz reflectada. A esto se le llama disco de Airy o de difracción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá podemos apreciar en esta imagen un poco más de lo que les mencionaba, ¿no? Justamente, este vendría a ser un cartón, una pantalla L, y D vendría a ser el diámetro. En realidad, este plano lo podemos proyectar de esta forma para poder percatarnos un poco más. Y toda esta parte de acá vendría a ser el disco de Airy, que es donde se refleja el 84% de la luz, y este vendría a ser el primer anillo oscuro. Entonces, el ángulo vendría a ser dado entre la parte céntrica y el primer anillo oscuro, que vendría a ser acá, y de acá surge el ángulo alfa. De ahí se le da origen a la fórmula que les expliqué anteriormente. Podemos apreciar algo similar si nosotros observamos un objeto puntiagudo con un microscopio, ¿no? Bueno, como bien sabemos, un microscopio se utiliza normalmente para determinar la separación que hay entre dos objetos muy pequeños. A esto se llama fotolitografía, que es una tecnología microelectrónica moderna actual. Tenemos tres casos distintos en los que se determina la separación entre los dos objetos, ¿no? El primero de ellos es cuando estos dos objetos producen una imagen superpuesta y así solamente se va a lograr apreciar uno de ellos. El segundo caso es cuando los objetos se pueden observar de forma distinguible, pero no podemos ver sus posiciones relativas. Y el tercero es cuando están claramente resueltos, pero no existe una demarcación o diferencia entre lo que está resuelto y lo que no. Adicionalmente de esto surge el criterio de Rayleigh, que nos indica que los objetos se van a poder distinguir claramente cuando el máximo central creado por el primer objeto coincida con el mínimo creado por el otro objeto B. Esto lo podemos apreciar en la figura B, que se visualiza en la pantalla. Acá tenemos dos imágenes de dos objetos distintos, A y B. Si nos percatamos en la parte de A, coinciden el máximo y el mínimo del objeto A con el objeto B, y de acá surge la diferencia S. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les mencionaba, esa diferencia, ¿no?, que vendría a ser la relación S, que visualizamos en la imagen anterior, sigue el siguiente criterio, ¿no? Nos dice que esta relación es igual a 1.22 sobre 2n, n vendría a ser el índice de refracción del medio, por el seno del ángulo θ. El ángulo θ, si puedes regresar a la anterior diapositiva, acá podemos visualizar el ángulo θ, que es justamente entre la imagen del objeto B y el objeto A. Siguiente diapositiva. Reemplazando esta fórmula, tenemos también el dato de que la apertura numérica se da por m, que nuevamente es el índice de refracción del medio, por el seno del ángulo.
Si reemplazamos este valor, si se dan cuenta que se encuentra n por el seno del ángulo, reemplazando nos quedaría que la relación entre los dos objetos va a ser igual a 0.6 por lambda, que como mencioné anteriormente es la longitud de onda de la luz, sobre la apertura numérica. De esto podemos concluir que por la fórmula, cuanto mayor sea la apertura numérica de un lente, va a ser mucho mejor su calidad. Siguiente. Bueno, hablemos un poco de polarización, reflexión y refracción. Como bien sabemos, todo átomo siempre se va a componer de muchas ondas individuales. Los planos de la vibración de estos vectores del campo eléctrico van a tener una orientación de carácter aleatorio. Este haz de luz no se encuentra polarizado y el vector del campo eléctrico resultante cambia su orientación aleatoriamente, ¿no?, a lo largo del tiempo. Bueno, podemos decir también que un plano polarizado es un haz de luz con su vector de campo eléctrico que vibra en un solo plano. Acá tenemos una imagen, un ejemplo. Podemos visualizar dos campos, el F y el H, donde el F vendría a ser el eléctrico y el H vendría a ser el magnético. Si nos percatamos, el campo eléctrico F está vibrando únicamente en los campos Z y X, mientras que el campo magnético está vibrando en los campos Y y Z. Siguiente diapositiva, por favor. Hablemos un poco de fórmulas, ¿no? Bueno, existen más formas de polarización aparte de la polarización plana, pero si nos ponemos en el caso de esta figura, hablando de lo que es el campo eléctrico, nos da que el campo eléctrico de X vendría a ser F por el coseno de W, que vendría a ser la velocidad angular por T, y bueno, en el caso de Y, más o menos la misma fórmula, pero adicionalmente a WT se le suma el ángulo θ. Reemplazando todo esto y, bueno, en realidad eliminando lo que vendría a ser WT, nos va a dar esta fórmula de acá. ¿Ya? Existen casos especiales, 3 casos especiales en particular, que nos indican que si el campo eléctrico en X no es igual al campo eléctrico en Y y el ángulo θ es más o menos pi medios, la ecuación esa ecuación de acá la podríamos simplificar únicamente a esto. ¿Qué vendría a ser igual a 1? Que sería una onda polarizada elípticamente. Por el contrario, si el campo eléctrico en X y Y es igual y el ángulo θ nuevamente es más o menos pi sobre 2, la ecuación de acá se puede reemplazar por f al cuadrado de X más f al cuadrado de Y. Ya sabemos que f es el campo eléctrico, vendría a ser igual a f al cuadrado, que sería bueno, una onda polarizada circularmente, que conocemos. En el tercer caso, si los campos no son iguales, los campos eléctricos, pero en este caso el valor de θ es más menos pi, la ecuación vendría esa ecuación de ya se podría resumir en esta, ¿no? El campo eléctrico en X, el campo eléctrico en Y, en el campo eléctrico de X dividido sobre el campo eléctrico en X con respecto a θ, más el campo eléctrico en Y sobre el campo eléctrico de Y con respecto a θ, y esto vendría a ser 0. Esto se denominaría una onda polarizada linealmente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, algunas fuentes proporcionan luz polarizada sin necesidad de utilizar polarizadores. Como ejemplos de esto tenemos los láseres, ¿no? Y bueno, en el caso de la luz polarizada se puede producir desde luz no polarizada. Es ahí donde entran los polarizadores. Bueno, como dato importante mencionar que Malus realizó el primer experimento sobre esto y se utilizó 2 espejos y plata, se utilizó como placas de vidrio, ¿no? Y bueno, de acá podemos decir, esto se puede visualizar en la figura, el primer espejo G1 refleja la luz y la polariza, ¿no?, hacia G2, y G2 ya muestra la luz polarizada hacia el plano X, no, hacia el plano Y, perdón. Siguiente diapositiva. Bueno, acá algunos conceptos breves, ¿no? Podemos decir que el polarizador, como les mencioné anteriormente, produce luz polarizada a partir de luz no polarizada y solo permite el paso de una banda estrecha de frecuencias. Esto vendría a ser más o menos como el funcionamiento de un filtro, lo describiría yo. También tenemos el concepto de un analizador. El analizador, por otra parte, se encarga de detectar luz polarizada. Y bueno, un aparato puede cumplir ambas funciones, puede cumplir la función de polarizador y analizador. Es importante mencionar esto porque podría ser muy útil. Bueno, existen polarizadores de uso común, lo dividen en 2, por reflexión y por transmisión. Ambos cumplen la condición de no reflexión del ángulo de Griffith. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el caso de la luz polarizada por reflexión, bueno, la luz no polarizada incide en el límite entre 2 medios, lo podemos apreciar en esta figura de acá, el límite entre 2 medios, y la va a reflejar y refractar parcialmente. Cierta parte la va a reflejar y cierta parte la va a refractar. Esto va a cambiar la dirección de la propagación, la amplitud y la fase al mismo tiempo. Podemos visualizar también en esta imagen que el campo eléctrico se divide en 2 a su vez, en el campo eléctrico P y el campo eléctrico N. Y bueno, en esta imagen ya les comenté, es el plano de incidencia, esta parte es la reflejada, y esta parte es la refractada. Siguiente diapositiva.
Bueno, acá tenemos unas cuantas formulitas basándonos más o menos en la ley de Snell, que es el índice de refracción del medio del otro, el ángulo de refracción del medio del otro, es una igualdad, ¿no? Y reemplazando esta ecuación de acá, gracias a la ley de Snell, podemos obtener esta de acá, que nos dice que el ángulo θ es igual a la tangente menos 1 del índice de refracción 2 sobre el índice de refracción 1. Adicional a esto, bueno, la refractancia, podemos decir que es la relación entre la energía reflejada y la energía incidente. Esta relación la podemos escribir en las siguientes ecuaciones. Y bueno, tenemos dos casos, ¿no? Para una onda con polarización plana paralela y con una onda con polarización plana normal. En el caso de la polarización plana paralela, nos dice que R de P es igual a F elevado a la R de P al cuadrado sobre F de P al cuadrado. Bueno, y para la otra tenemos la misma relación más o menos, pero esto sería en el caso de la onda polarizada plana normal. Adicional a esto, podemos mencionar que el índice de refracción complejo viene dado por N, que es el índice de refracción complejo, N asterisco se indica que vendría a ser es igual a N menos JK, donde N vendría a ser el índice de refracción normal menos J por K, que vendría a ser el coeficiente de absorción. Tenemos un caso simple, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que vendrían a ser las formulitas en estos casos, pero ya aplicando lo que vendría a ser el índice de refracción complejo, aplicando la fórmula de. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para finalizar, voy a poner un poco más. La luz polarizada por transmisión parte de una luz polarizada normal en el plano que se va a reflejar, y toda luz polarizada paralela al plano se va a transmitir al medio 2. Lo podemos visualizar en el ejemplo de acá, se transmite al otro medio 2. Y bueno, un ejemplito que se nos ponía en el libro es cuando se ponen varias capas de vidrio, entonces al final la luz polarizada va a ser paralela al plano. Y bueno, justamente lo que les indicaba, la luz amarilla se va a convertir en luz altamente polarizada en el plano, paralela al plano. Siguiente diapositiva, por favor. La reflexión total interna ocurre cuando la luz pasa de un medio más denso a uno menos denso, dependiendo del medio, ¿no? Como por ejemplo de agua-aire, de agua-aceite, el ángulo de incidencia va a superar un valor crítico. Y toda esta luz se va a reflejar dentro del medio más denso siempre, sin salir de él. Bueno, en aplicaciones tenemos lo que son las fibras ópticas, los lentes de alta precisión, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Para finalizar, la dispersión de luz ocurre cuando la luz se divide en sus colores al atravesar un medio, como por ejemplo un prisma. Y bueno, eso sucede porque cada color de la luz siempre tiene una longitud de onda distinta y desvía en ángulos distintos. Por ejemplo, los arcoíris. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.